muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias a las autoridades por la iniciativa de realizar este congreso. Yo, aunque ahí dice español, soy español, pero soy de origen cubano, yo soy cubano. Aunque evidentemente vivo en España hace muchísimos años, más de 15 años, y trabajo allí vinculado a la Universidad Complutense de Madrid y a la Universidad Antonio de Nebrija. Como bien se decía aquí, yo en estos momentos me encuentro, soy profesor investigador del proyecto Prometeo, no sé si lo conocen. El proyecto Prometeo es un proyecto de la iniciativa del gobierno ecuatoriano que está trayendo a profesionales de diferentes partes del mundo, en diferentes partes, no solo en economía, sino también en otras ciencias en general. Trae matemáticos, biólogos, etc. a trabajar aquí un año en el Ecuador en básicamente proyectos de investigación y proyectos de docencia. El área mía de experticia es el área básicamente hotelera, que he trabajado mucho tiempo en la parte de contabilidad y en la parte financiera, control económico de hoteles, básicamente. Y aquí el proyecto que he estado trabajando, que ya estoy terminando, ya prácticamente terminé, es un proyecto de la creación de un modelo de desarrollo del turismo sostenible para el Cantón Playas, donde la base ahí fundamental es el papel que tiene el sector empresarial, en este caso el sector hotelero, ¿no? La eficiencia, la rentabilidad del sector hotelero en este cantón y el futuro que va a tener. Lo que yo les traigo aquí hoy, auditoría contable versus auditoría de control interno, está directamente relacionado con lo que está pasando en Cuba. Yo, aunque vivo en España, estoy muy vinculado a Cuba, porque soy cubano, estoy vinculado con la Universidad de La Habana y sobre todo con determinados auditores que estamos trabajando allí. Un tema importante en Cuba y es el tema del perfeccionamiento empresarial. Les voy a dar unos minutos para que lo entiendan. Cuba ha sido, desde el año 1959, un país donde la dirección de la economía ha sido una dirección de la economía vertical, una economía llamada socialista, básicamente, donde prácticamente en su época el 100% de las empresas fueron estatales. Hoy en día, bueno, después se cayó el campo socialista, el muro de Berlín, en el año 89-90, y a partir de ahí hubo un cambio importante en Cuba. El hecho de la posibilidad de que Cuba se abriera al turismo y que por lo tanto se flexibilizaran los mecanismos económicos y se permitieran empresas mixtas y empresas de capital extranjero en Cuba. Eso fue en los inicios de los años 90. Y bueno, a partir de ahí el sector básicamente del turismo y hotelero comenzó a ser un sector importante, porque de hecho la primera empresa mixta con capital extranjero en Cuba que se creó fue el Hotel Sol Meliá en Varadero. Y yo, bueno, en aquella época pues vivía en Cuba, trabajaba en Cuba y siempre estuve vinculado al sector hotelero en el área de la contabilidad, la finanza. Posterior a eso ha venido un proceso importante de perfeccionamiento empresarial en Cuba. ¿Qué es el perfeccionamiento empresarial en Cuba? El perfeccionamiento empresarial en Cuba es simplemente un proceso que se inició hace muchos años y que ahora, en los últimos años, se ha vuelto a retomar, y es tratar de hacer eficiente y tratar de hacer rentable a la empresa estatal cubana. Prácticamente hoy en día, pues también, si miramos la estructura económica del país, más del 90%, 95% de las empresas en Cuba evidentemente son empresas estatales. Y el gobierno se ha dado cuenta que hay un nivel de ineficiencia, irrentabilidad, una elevadísima baja productividad del trabajo en el sector de la economía en Cuba, sobre todo en el sector empresarial. Y esto está basado en la empresa estatal, porque si el 95% prácticamente de las empresas, pues 92, 93%, para no ser tan, son estatales, entonces esto significa que si hacemos un perfeccionamiento empresarial donde el objetivo es hacer rentable a las empresas, pues esto gravitará en algún momento en que la economía cubana pues pueda ser, digamos, una economía muchísimo más eficiente. Esto ha venido también en los últimos años acompañado
de un proceso de flexibilización de los mecanismos económicos en Cuba. Y ese mecanismo de flexibilización de los mecanismos económicos en Cuba ha dado lugar a que se haya estimulado en alguna medida los trabajadores por cuenta propia. Allá le decimos trabajadores por cuenta propia, los trabajadores autónomos, ¿no? Yo hago mi negocito pequeño, pero evidentemente también aquí hay un proceso importante. ¿Cómo yo me voy a hacer autónomo? ¿Cómo yo voy a hacer trabajo por cuenta propia? Cuando realmente no tenemos esa cultura en Cuba, porque Cuba ha sido un país de una línea de orientación, digamos, totalmente diferente a la que existe en la mayoría del mundo, por darle algún nombre, y en ese sentido, pues, en los últimos años, es que bueno, se habla un poco de lo que es el marketing, la investigación del mercado, todas estas cosas. Porque, evidentemente, una economía socialista, planificada, vertical, dirigida, una verticalidad importante, pues, como no es flexible, pues estos mecanismos de mercado, digamos, han tenido un poco caldo de cultivo. Y lo que se pretende en los últimos años es dinamizar un poco la economía y hacer que, en alguna medida, ese nuevo sector que está creciendo, que son los llamados trabajadores por cuenta propia, que tú pones un restaurancito por aquí, un negocito pequeño por aquí, de resultado, y en alguna medida también puede ser un mecanismo competente que le haga la competencia a esa empresa estatal cubana totalmente grande y rentable, con esa gran baja productividad del trabajo, que es lo que hace que en Cuba pues los salarios sean extremadamente bajos, aunque evidentemente hay que decir el campo de la educación, la salud, la seguridad social puede ser ejemplo inclusive para muchos países hasta desarrollados. Entonces, esto que yo traigo aquí, auditoría contable versus auditoría de control interno, y qué papel debe jugar la gerencia y los colaboradores en este proceso, pues es básicamente de lo que se está haciendo en Cuba y nuestras experiencias en Cuba con respecto al llamado perfeccionamiento empresarial que está ocurriendo en la economía cubana, y lo que hemos detectado de que qué diferencia existe entre auditoría contable y qué diferencia existe entre control interno, ¿no? Porque a veces pensamos que con una auditoría contable encontramos todos los problemas que tiene una empresa, y realmente no es así. Aunque yo trabajo básicamente en el sector hotelero relacionado, digamos, con toda el área de finanzas, de contabilidad y de auditoría del sector hotelero en los últimos años, pues también he participado, participo en este proceso, digamos, un poco de transformación que está ocurriendo, ¿no?, de empresas cubanas, que es perfeccionamiento empresarial, y donde lo que se le hace a cada empresa, digamos, es una auditoría en general, no solamente una auditoría contable, sino más bien un control interno, para determinar realmente cuáles son los problemas que existen en las diferentes empresas y ver la posibilidad en que nosotros podamos hacer estas empresas un poco más rentables. Bueno, empecemos entonces con este preámbulo para que sepan de dónde viene lo que yo traigo aquí. Empecemos primero, si estamos diciendo que vamos a hablar de auditoría contable y que vamos a hablar de control interno y qué papel debe jugar la gerencia y los colaboradores en ese proceso, pues yo creo que algo importante que tendríamos que definir primero es qué es auditoría contable y después qué es control interno, ¿no? Un poco para poder establecer esa diferenciación entre uno y otro. Como a mí no me gustan los monólogos, y yo sé que todos los estudiantes que están aquí quieren hablar, pues entonces yo, algún estudiante que quiere hablar, que se lo veo en su cara directamente, quiero que me diga qué cosa es auditoría contable. A ver, usted, señorita, que quiere hablar. Que todavía no. ¿Usted es estudiante de acá de esta facultad? ¿De qué año es usted? Tercer semestre. A ver, ¿qué es auditoría contable? Lo que pasa es que todavía no veo la materia de lo que es auditoría contable todavía. Pero bueno, su opinión con futura...
Bueno, a ver, por aquí alguien que quiera hablar, usted. Que voy a hacer un examen, aquí los voy a suspender a todos. Usted, ¿qué es auditoría contable? Bueno, yo no tengo conocimiento de lo que se trata el tema, pero imagino que va a decir que son procesos, investigaciones que se le hace a la empresa para conocer el estado, si está perdiendo o teniendo ganancias. Más o menos, por ahí van los tiros. No, a ver, ¿usted quiere hablar? Usted no tiene conocimiento, ¿y usted? Sí, la auditoría contable es la que se basa en el estado financiero de la empresa para ver cómo se encuentra. Etcétera. Claro. A ver, por aquí hay alguien que quería hablar. Iba a decir algo similar, pero ya no lo digo porque es un examen que se le hace a los estados financieros de la empresa. efectivamente, si estamos hablando de una auditoría contable, estamos hablando de esto. Es el examen de la información contenida en los estados contables. ¿Sí o no? Por lo tanto, su objetivo es determinar si los estados contables fueron realizados de acuerdo a qué, a esas normas establecidas por la contabilidad. En este sentido, una vez realizados los procedimientos correspondientes, el auditor, es decir, quien hace la auditoría, emite una opinión sobre esos estados contables, es decir, determina si esto refleja la realidad patrimonial y financiera de la empresa. ¿Qué es el patrimonio de una empresa? A mí no me digan ahora que están en quinto año, porque eso es del primer año, hay que saberlo. ¿Usted no sabe lo que es el patrimonio de una empresa? ¿Qué es el patrimonio? No lo puedo creer. ¿Qué es el patrimonio de una empresa? A ver. Es todo lo que posee la empresa. Todo lo que posee la empresa. A ver, pero yo quiero algo más. Se entiende por patrimonio a todo lo que posee la empresa, entre sus elementos como los activos, pasivos, capital y todas las obligaciones en sí dentro de un año corriente que posee la empresa. Excelente, me dice su nombre y después va a trabajar usted conmigo en auditoría contable. Efectivamente, si estamos hablando del patrimonio de una empresa, ¿de qué estamos hablando? Del conjunto de qué? De bienes y derechos y obligaciones que tiene una empresa. Por lo tanto, una de las funciones de la auditoría contable es determinar si realmente esos estados contables pues reflejan el patrimonio real de la empresa. Si toda esa cantidad de activos igual a nuestra cantidad de ¿qué? De pasivo más capital. Y hacer un análisis, bueno, de los otros estados financieros que en un momento determinado podamos tener. Y saber también cuál es la posición económico-financiera de esa empresa. O sea, determinar en un momento determinado, saber en un momento determinado cómo esto está reflejado en la empresa. Por lo tanto, cuando se habla de una función, fíjense aquí, yo les voy a hablar ya algo importante. Una función de auditoría contable, lo estamos viendo ya como una función. Podemos establecer la existencia de varios elementos que concurren a su realización. Cada uno de esos elementos forman parte inherente del sistema de auditoría y por lo tanto en esto podemos hablar entonces de una auditoría como proceso. Y yo creo que esto es importante, hablar de una auditoría como proceso. Lamentablemente, a veces, y lo que está pasando en la práctica y lo que pasa es que no vemos la auditoría como un proceso, la vemos separada del resto de la empresa. Entonces, la auditoría es simplemente quien va en un momento determinado a hacer un estudio de esos estados financieros, a comprobar si realmente todos estos procedimientos, de acuerdo a las reglas que tenemos establecidas, se pueden cumplir y hasta ahí llegué. Sin embargo, la gran pregunta es, ¿realmente una auditoría puede determinar los problemas reales que tiene una empresa? ¿La auditoría es ex post o es antes? ¿Cómo nosotros en un momento determinado pudiéramos establecer un proceso para corregir todas estas cosas que están pasando en la práctica? Si vemos la auditoría como un sistema, podemos decir que por una parte está ¿qué cosa? El sujeto. ¿Y ese sujeto quién es? Es el auditor.
Y ese auditor puede ser un auditor como interno o puede ser un auditor externo. Podemos tener los auditores internos en nuestra propia empresa como auditores que vengan, que contraten la empresa en un momento determinado para poder realizar todo este proceso. Por otra parte, tenemos el objeto, es el sistema a examinar, por lo tanto, auditorías contables, de gestión, auditorías temáticas. Si en un momento determinado pues sabemos que hay un problema en la empresa, en un área determinada, pues simplemente lo que hacemos es una auditoría en esa área para determinar justo ese problema. Y vayan conmigo en lo que les quiero transmitir. Si tengo un problema en un momento determinado, voy a hacer una auditoría para determinar cuáles son las causas de ese problema, no para evitar realmente el problema. Por otra parte, tenemos lo que podemos definir el sensor, que evidentemente normas contra las cuales proteger la actividad o información de ese objeto. Y por otra parte, pues tenemos los usuarios, que son los interesados en los resultados de esa auditoría. Cuando hacemos auditoría, como auditores, cuando hacemos una auditoría en un momento determinado, pues para quién van los resultados de esa auditoría, quiénes son los que nos las han pedido en un momento determinado, evidentemente, como todos sabemos, nos movemos en el sector empresarial para la toma de decisiones. Al final, digamos que es lo más importante de todo este proceso. Y basándonos en los resultados, se hace una retroalimentación por parte de los interesados, que son los que en un momento determinado van a tomar en un momento las medidas necesarias para corregir las desviaciones que se pueden haber encontrado en este proceso de auditoría. Sin embargo, lo que yo les decía aquí es importante. Garantiza la auditoría contable, la eficiencia y la eficacia de las operaciones de una entidad, porque normalmente a veces hablamos mucho de auditoría. La gran respuesta, la gran pregunta es que realmente la auditoría es la que resuelve los problemas de la empresa y además garantiza esa eficacia, esa eficiencia de esas operaciones. ¿Usted qué quiere hablar? Pues la eficacia y la eficiencia de la empresa depende de cómo se está la empresa dentro de, cómo están los estados financieros dentro de la entidad. Esto se ve a través de los estados, como le dije, los estados financieros, el balance, los estados de resultados. Mediante esto se mide la eficiencia y la eficacia dentro de la entidad. Al final de cada periodo como año contable, como le decimos. Pero la pregunta es muy concreta. ¿Garantiza sí o no y por qué? Y por aquí veo una señorita que quiere hablar. No. Porque la auditoría contable solo se basa en los estados financieros. O sea, va a haber solo lo de ahí. Pero me imagino yo que hacer un control más interno, que sea más profundo. Entonces, por eso el tiempo, la auditoría contable versus la auditoría de control interno. Excelente, usted va a trabajar conmigo también. Muy bien, es eso. La auditoría contable tiene muchísimas limitaciones. La primera, no revela las causas de los problemas. Solamente nos vamos en un momento determinado a ver dónde está el problema. Segundo, enfocado a la finalidad de los estados financieros. Como bien decía, ¿cómo es su nombre? Como bien decía él, ¿no? Otra limitación importante, no incursiona con el mismo peso en todas las áreas o actividades de la entidad, por supuesto, si nos estamos basando simplemente en esta área. Y por otra parte, tiene un papel forense, ¿no? Estamos hablando ahora de la auditoría forense. Tiene un papel forense. ¿Por qué tiene un papel forense? ¿Por qué? Que fue un hecho que ya sucedió y por lo tanto es ex post o ex antes. Ex post, efectivamente. Entonces, desde ese punto de vista, podemos decir que estas son grandes limitaciones
que tiene la auditoría contable, sobre todo aquí este papel forense que tiene en un momento determinado. Entonces, a partir de aquí, ¿qué tipo de auditoría garantiza la integralidad de las operaciones de la entidad? Lo que todos llamamos auditoría, o que damos por llamar auditoría de control interno, que va un poco a mirar la empresa como lo que es, y que es la empresa un sistema. La empresa es un sistema. Uno de los grandes problemas que tenemos en el sector empresarial, en cualquier parte, no solamente en Cuba, en España, en México, que he trabajado en la UNAM con la Facultad de Contabilidad y Administración, no vemos la empresa como lo que es. Y siempre hablábamos la empresa. La empresa es un sistema. La empresa es un sistema. Y cuando no somos capaces de ver como lo que es la empresa, un sistema que tiene que estar integrado todos los departamentos, y que por lo tanto en ese sistema lo que debe funcionar, y muchas veces no funciona, ¿qué cosa es? El ciclo, ese ciclo. Y a ese ciclo, que yo digo ciclo y que llamamos ciclo, ¿qué cosa es? El flujo informativo material que tiene que haber entre los diferentes departamentos de la empresa. Ese flujo informativo material constante, interno, que tiene que haber en la empresa, evidentemente después un flujo externo, porque la empresa compra, vende, etcétera, etcétera. Entonces, cuando no vemos la empresa como un sistema, pasa eso. O sea, tenemos un problema, vamos a hacer la auditoría contable. Sí, la auditoría contable es importante, no le estoy restando la importancia que tiene, pero hay que ir más allá de una auditoría contable. Tenemos que hablar lo que podemos decir auditoría de control interno, desde el punto de vista que lo que hay que ver es la integralidad del proceso, lo cual no quita y no le resta importancia a que en un momento determinado nosotros tengamos que hacer determinada auditoría contable o determinada auditoría temática por problemas que se han dado en la empresa. Pero si nosotros tenemos un fuerte sistema de control interno, esto evitará en algún momento los grandes problemas que a veces tienen las empresas, porque la estamos viendo como un sistema, porque estamos monitoreando constantemente el sistema, y eso no permite detectar los problemas y corregir los problemas antes que sean mayores y antes que esos problemas ocurran. Desde este punto de vista, llamamos auditoría de control interno aquella que integra metodologías y conceptos en todos los niveles de las áreas administrativas y operativas de la empresa. Por lo tanto, cuando estamos hablando de esta auditoría de control interno, podemos decir que hay un cambio de visión en que en la ampliación del enfoque del control interno hacia estos aspectos administrativos implica un cambio en la filosofía de dirección y administración de las entidades y su fiscalización, teniendo en cuenta que no nos vamos a enfocar solamente en un área, sino que vamos a ver la empresa como lo que es, un todo integrado, donde cada uno de esos departamentos tienen que estar conectados entre sí en función del cumplimiento de qué, pues de una misión, de una visión y de unos objetivos estratégicos que se traza la empresa para un mediano, corto y largo plazo. Desde este punto de vista, definición de una visión de control interno integradora. El control interno es el proceso integrado a las operaciones con un enfoque de mejoramiento continuo. Ese mejoramiento continuo es el mejoramiento continuo ¿de qué? De todos los procesos que en un momento de lugar tienen lugar en nuestras entidades. ¿Se entiende? Se extiende a qué? A todas las actividades. Se efectúa por la dirección y el resto del personal. Es por ello que el título de la conferencia era Auditoría de Control Auditoría Contable versus Auditoría de Control Interno. Y además decíamos qué papel deben jugar los directivos y qué papel deben jugar los colaboradores en este proceso. Se implementa mediante un sistema de normas y procedimientos que contribuyen a prever y limitar los riesgos internos y externos que en un momento determinado puedan afectar a la empresa, y proporciona una seguridad razonable al logro de los objetivos institucionales y una adecuada rendición de cuentas, lo que nos
va a permitir en un momento determinado que los problemas que se vayan sucediendo en la empresa nosotros los podamos ir resolviendo en la medida en que se van dando. Por lo tanto, cuando estamos hablando componentes de esa auditoría de control interno, debemos buscar ¿qué cosa? Un ambiente de control. Por lo tanto, un ambiente de control, tenemos que ver la evaluación de riesgo, las actividades de control, información y comunicación y supervisión y monitoreo. Digamos que esto está aquí, podemos decir que son los componentes que en un momento determinado hay que tener en cuenta para hacer esa auditoría de control interno. Fíjense, ambiente de control, evaluación de riesgo, actividades de control, información y comunicación y por lo tanto, como siempre, supervisión y monitoreo. Yo creo que una de las cosas más importantes que existe en cualquier proceso, y hablo proceso, es esto que está aquí. Supervisión y monitoreo. Porque la supervisión y monitoreo es lo único que nos permite a nosotros de cosas, la retroalimentación en un momento determinado de todos esos procesos que están ocurriendo en la empresa, no solamente en el área que nos movemos nosotros, que es el área de la contabilidad, las finanzas, la auditoría, sino en la empresa como un sistema. Vamos a ver entonces de manera muy rápida cada uno de estos. Ambiente de control, integridad y valores éticos. Importante en la empresa, competencia profesional, organigrama de la empresa, asignación de autoridad y responsabilidad, políticas y prácticas en personal y comités de control que son los que en un momento determinado van a monitorear este proceso. Por lo tanto, desde este punto de vista, tenemos que definir qué es aptitud. Se define desde la psicología como aquella motivación social de las personas que predisponen su accionar hacia determinados objetivos. Estamos hablando de un ambiente de control y dentro de este ambiente de control estamos hablando de algo aquí importante, integridad y valores éticos desde el punto de vista de la empresa. Fíjense que vamos hablando de empresas y vamos hablando desde otra perspectiva, vamos hablando desde la perspectiva de esos valores éticos que hay que tener en un momento determinado, ¿no? Y la integración de esos valores éticos en todo ese proceso, porque muchas veces cuando hablamos de control interno y cuando hablamos de los problemas que ocurren en una empresa, y un poco que el profesor hablaba ahorita, que el robo, que puede existir en un momento en las empresas, el desvío de recursos que en un momento puede determinar, puede existir en las empresas, pues digamos que básicamente estas cosas están aquí, porque esto que está aquí, que a veces no le damos importancia, es esencial, ¿no? Igual que la asignación de esa responsabilidad y de esa autoridad y de ese liderazgo, no esa autoridad, ese liderazgo que puedan tener en un momento determinado los directivos de la empresa. Esto es sumamente importante. ¿Y por qué es sumamente importante? Porque esto que está aquí es la base a veces de los problemas que ocurren en las empresas. Inclusive nosotros allá en España, yo trabajo directamente con la Comunidad de Madrid y con la Comunidad de Madrid trabajo en un programa que se llama Programa de Emprendedores de la Comunidad de Madrid. Este programa de emprendedores de la Comunidad de Madrid lo que hace es dar cursos a través de la Unión Europea, son cursos subvencionados, son cursos totalmente gratuitos, pero que se dan, digamos, para todos aquellos que en un momento determinado quieran crear su empresa. Y después el programa tiene una segunda parte que es la supervisión a esas empresas, ¿no? Y siempre cuando estamos dando estos tipos de cursos de control, siempre nosotros decimos que esto está aquí, es importante. ¿Por qué? Porque desde mi punto de vista y desde mi experiencia, pues yo les puedo decir que uno de los grandes problemas que existen en las empresas es el problema del flujo informativo material. Y ese flujo informativo material, cuando los departamentos tienen que estar conectados con un sistema y no son conectados con un sistema. Lamentablemente, no siempre, pero muchas veces pasa que el área de la contabilidad va por acá
el área comercial va por acá, la otra área va por acá y todo el mundo tirando por su lado. No vemos la empresa con ese enfoque sistémico, que no es nada nuevo de lo que estamos hablando acá, porque todos sabemos que el enfoque sistémico se ha hablado desde hace muchísimo tiempo, pero lamentablemente con todo el tiempo que ha pasado en la práctica siguen ocurriendo todas estas cosas y no seguimos viendo la empresa como lo que es, como un todo. Lo otro es, ¿qué es lo que queremos cambiar? Por lo tanto, si queremos cambiar, tenemos que cambiar nuestra actitud. Y a veces, lamentablemente, en las empresas existe algo importante, y es una resistencia al cambio. Aquí sí directamente voy a hablar de Cuba, porque en el caso de Cuba, que estamos trabajando con allá, pues básicamente con una auditora que se llama Mercedes Díaz, en este proceso de cambio que está ocurriendo, medianamente cambio que está ocurriendo en Cuba desde el punto de vista de este perfeccionamiento empresarial, hay una resistencia al cambio importante. Una resistencia al cambio importante porque si tienes que tomar decisiones y nunca has tomado decisiones, pues te ves como que no sabes qué hacer en un momento determinado, como un niño que le voy a decir camina, pero a veces no le he enseñado ni siquiera a gatear. No, entonces desde este punto de vista, pues hay una resistencia al cambio también, digamos, en esto que nosotros estamos haciendo. Por lo tanto, ahí habría que analizar la actitud frente a la planificación, la actitud frente a la presupuestación, frente al riesgo, al talento humano, frente a la información y la comunicación y frente a favorecidos por nuestros programas y actitud frente al control. Fíjense que aquí siempre estamos hablando de un proceso de aptitud y qué aptitud nosotros podemos asumir en un momento determinado frente a este proceso, cómo vamos a afrontar en un momento en este proceso esa resistencia que existe en este momento de no integrarnos al proceso, una porque no sabemos y otra porque lamentablemente a veces pasa que esa resistencia al cambio, todos los cambios generan resistencia. Todos los cambios generan resistencia en cualquier parte del mundo. Se lo digo yo que he viajado bastante por mi profesión y hay una resistencia al cambio siempre. Algo nuevo genera miedo, genera frustración, genera de que qué va a pasar y además el conformismo de que no quiero cambiar, que siempre he hecho las cosas de esta forma, pues para qué voy a cambiar si hasta ahora me ha ido bien. Lo otro es la gestión de riesgo, identificación de riesgo. La identificación de riesgo es el proceso de determinar qué puede suceder y por qué. Definir y registrar en detalle las fallas o causas que localizan los riesgos. Las fallas son la probabilidad de incumplimiento de esas funciones, eventos o situaciones que pueden contribuir a que no se logren las metas diseñadas en una entidad para un periodo determinado. Fíjense que aquí estamos hablando de algo importante y aquí dice la probabilidad, las fallas son la probabilidad de incumplimiento de esas funciones. Si estamos monitoreando constantemente la empresa, estamos viendo la empresa como lo que es, como un proceso, en un momento determinado eso me dará la posibilidad de poder prever las cosas que puedan suceder en un momento determinado. Las actividades de control, separación de tareas y responsabilidades, coordinación entre tareas, documentación, niveles definidos de autorización, registro oportuno y transacciones y hechos, acceso restringido a los recursos, función de auditoría independiente. Importante esto que vemos aquí que dice función de auditoría independiente, que se refiere en un momento determinado no solamente a esas auditorías internas que nosotros podemos establecer en la empresa, sino también las auditorías externas. Información y comunicación, digamos que el otro subsistema es información y responsabilidad, contenido y flujo de la información. Yo creo que esta es la base de grandes problemas que existen en las empresas y en muchísimas empresas. Yo he trabajado bastante y trabajo en el sector hotelero. Aquí, lamentablemente, yo creo que hay una falencia importante, inclusive en hoteles 5 estrellas. Hemos trabajado con la Universidad de Guadalajara con los hoteles Velas Vallarta. Los hoteles Velas Vallarta son hoteles 5 estrellas en la capital mexicana, muy posicionados en el mercado
y cuando usted trabaja con ellos se da cuenta en un momento determinado, bueno, grandes problemas que existen, y esos problemas son problemas internos, a veces no son visibles para los clientes, evidentemente, gracias a Dios, en muchas ocasiones no son visibles para los clientes, pero no son visibles a las cuentas porque se está trabajando en función de que no sea visible. Sin embargo, internamente, cuando te reúnes con mandos medios directivos y analizas todo el sistema, ves esas grandes fallas de flujo, en el flujo informativo básicamente que tiene que haber entre los diferentes departamentos para que las cosas realmente puedan funcionar bien. Calidad de la información, flexibilidad de cambio, compromiso de la dirección, comunicación, valores de la organización y estrategia. Y por último, esto que está aquí, supervisión y monitoreo, que yo creo que esto que está aquí es la base de todo, porque es la retroalimentación. No vale en un momento determinado con hacer una auditoría puntual, no vale con hacer un control puntual si no tenemos una retroalimentación que constantemente nos esté nutriendo de qué está pasando, porque al final la empresa, querramos o no, es un organismo vivo, ¿sí o no? Es un organismo vivo, porque la empresa siempre está cambiando. ¿Por qué? Porque tenemos un entorno que influye directamente sobre nosotros. Y cuando ese entorno cambia, querramos o no, estamos sometidos a ese entorno. ¿Por qué? Porque la empresa forma parte del mercado y está insertada en el mercado y tiene una competencia importante. Y por aquí tiene unos suministradores, pero por aquí tiene unos clientes. Y esta es la empresa en el medio con sus procesos, que tiene que ver cómo jugamos con estos que están acá y cómo jugamos con estos que están allá. Entonces, si no tenemos esos sistemas de retroalimentación internos, evidentemente, por lo que estamos hablando, control interno, y a su vez también externo, saber cómo en un momento determinado nos van a influir esos procesos que están a nuestro alrededor, lamentablemente es lo que pasa y lo que está pasando en el mercado, ¿no? Y fíjense ahora, ¿cómo es posible? Yo vengo de Europa, vivo en España, llevo un año aquí trabajando como Prometeo, y pudiéramos decir, ¿cómo es posible la vieja Europa, con esa crisis tan grande que tiene? ¿Cómo es posible que hoy América Latina, el Producto Interno Bruto de muchos países de América Latina es mucho más alto que países altamente industrializados de Europa? ¿Cómo es posible que estemos en una crisis económica con este nivel de conocimiento que tenemos, de economía, de administración? ¿Cómo es posible que hay empresas que estén desapareciendo, sobre todo medianas y hasta grandes empresas, grandes bancos de los Estados Unidos? ¿Cómo es posible con esta crisis económica? Y llevamos tiempo hablando de lo mismo, y hablamos de enfoque sistémico, y hablamos de las empresas, y hablamos del mercado, y hablamos de la eficiencia, y hablamos de la rentabilidad. Estamos en una crisis económica de la cual creo que estamos más o menos saliendo. El caso de España particularmente es totalmente crítico, en mi opinión muy personal, y es a veces, no es toda la responsabilidad pero aquellas empresas que más han resistido a la crisis son las empresas que en un momento determinado tienen un fuerte sistema de control interno que les permite a su vez sopesar lo que está pasando en el mercado. Hoy la visión tiene que ser una visión hacia allá, una visión más amplia. Tampoco es control interno desde el punto de vista que soy un avestruz para mirarme por dentro. No, es control interno para resolver, para prever los problemas que se me pueden presentar, pero también yo les decía externamente qué está pasando y cómo esos procesos externos pueden influir directamente aquí a esta empresa que tengo acá. El sector hotelero básicamente es un sector hotelero que yo siempre digo, es así, porque es así. ¿Por qué? Porque en el hotel trabajamos básicamente 24 horas y en ese sentido, pues, aunque hablamos de misión, objetivos estratégicos, estamos así porque la operatividad del trabajo del día a día, pues, nos ciega. Y eso no solamente es el sector hotelero, digo sector hotelero porque es el que más trabajo, porque también trabajo los otros sectores. En muchas empresas, los directivos, pues, están así, mirándose por dentro, aunque hablemos misión, objetivos estratégicos, vamos a llegar
la operatividad del trabajo no nos hace dirigir. La operatividad del trabajo, ese día a día nos pierde. Yo creo que como nosotros, como academia, nuestra función como académicos e investigadores, el último día yo voy a hablar acá de la importancia de la investigación científica, poco el profesor hablaba al final, ¿no? De esos temas de investigación que en un momento determinado nosotros como academia tenemos que hacer, evidentemente vinculados con la práctica, porque tampoco la academia es nada más los libros, no, la academia es praxis, porque la academia al final es la que tiene que ser capaz de resolver los problemas de la práctica, y nosotros aquí, nuestra responsabilidad es formar a estudiantes que vayan a resolver problemas a la práctica. Por lo tanto, desde ese punto de vista, cómo nosotros en un momento determinado nos podemos insertar. Entonces, para terminar, bueno, ¿cómo se evalúa el sistema de control interno tanto por los auditores? O sea, aquí una pregunta, ¿no? O sea, tener en cuenta esto, ¿no? ¿Cómo se evalúa ese sistema de control interno tanto por esos auditores que pueden ser auditores de la empresa o auditores externos? Y para terminar, ¿qué rol debe jugar, desde nuestro punto de vista, de nuestra experiencia, qué rol debe jugar estos que están aquí? La gerencia y los colaboradores. Fíjense que hablamos de colaboradores. Y siempre hablamos, y hoy en los últimos tiempos se habla de colaboradores. ¿Por qué de colaboradores? ¿Por qué hablamos de colaboradores? No lo puedo creer. ¿Quiénes son los colaboradores en una empresa? Muy bien, pensé que no lo sabían. Digo, pero ¿cómo es posible? ¿Quiénes son los, y por qué decimos colaboradores? Decimos colaboradores desde el punto de vista que todos estamos en función del cumplimiento de una misión, una visión y unos objetivos estratégicos. Por lo tanto, estamos colaborando en esa función y en ese posicionamiento que decimos que va a tener la empresa en el mercado. Por lo tanto, todas las personas de una organización son responsables del control interno. Desde este punto de vista, el control interno no es una responsabilidad solo de la gerencia, no solo de los líderes de la organización. A mí me gusta hablar más de líderes que de directivos, aunque hablamos de directivos. Yo creo que hoy en día habría que hablar más de líderes y no de directivos, ¿no? Porque hay una diferencia muy grande entre un jefe y un líder. Usted al jefe le dice sí y lo voy a hacer porque tengo que hacerlo, porque él tiene la autoridad, pero cuando usted es un líder, yo al líder pues lo sigo, ¿no? Y al líder lo sigo por su ejemplo, al líder lo sigo porque me identifico con lo que está haciendo en un momento determinado. Y hoy se habla mucho más, ¿no?, de liderazgo 3.0. ¿Lo conocen? No me voy a hablar de él. Hubo recientemente un congreso en el Instituto de la Cordillera en Quito. Estuve allí, hablamos de liderazgo 3.0 y un poco también vinculado a estos problemas que tienen las empresas y cómo ese liderazgo 3.0 pues, puede influir. Por lo tanto, todas las personas de la organización son responsables de ese control interno. El directivo, el que sea, el encargado de guiar y cuidar a la organización, a menudo un directivo fuerte y activo que utilice canales de comunicación efectivos con su equipo de trabajo es el mejor capacitado para identificar estos problemas. Fíjense que aquí estamos diciendo que este líder en ocasiones, como es el que ejerce desde nuestro punto de vista ese liderazgo, por lo tanto digamos el que debe tener una función pues muchísimo más integral. Por otra parte, los auditores internos cumplen un papel importante en la evaluación de la efectividad de los sistemas de control y contribuyen a lograr su eficacia actual debido a la posición que ocupan en la organización y su autoridad en una entidad. Los auditores internos a menudo cumplen un importante papel de monitoreo. Y decimos en ocasiones porque, les digo de mi experiencia, a veces hay auditores internos y auditores internos, ¿no? Por otra parte, los colaboradores, el control interno es en cierto sentido responsabilidad de cada uno de los miembros de una organización y por lo tanto debe ser una parte explícita o implícita de la descripción de cada puesto de trabajo. A veces los problemas de control interno vienen dados también porque de lo que nosotros hemos analizado cuando hacemos
cuando hacemos profesionalismo empresarial o cuando nosotros analizamos una empresa, cuando nosotros estudiamos una empresa y el enfoque sistémico de esa empresa, nos damos cuenta que en un momento determinado lo que falla es esto. Y a veces no sabemos dónde están los problemas de una empresa. Y los problemas de la empresa vienen a veces dados por esto. Porque no hay en ese organigrama especificado el qué, el cómo, el cuándo va a ser cada uno de nosotros. Y los grandes problemas que existen a veces en ese enfoque sistémico, sobre todo ese flujo informativo que tiene que haber entre las diferentes áreas o departamentos de una empresa gestada por esto que está aquí. Increíble, no, eso no es mi departamento, no, ese no es mi función, eso no es de mi departamento. ¿Quién dijo que eso era de contabilidad? Pero si es que eso lo tiene que hacer comercial, y comercial dice, yo, ¿quién dijo que yo tenía que hacer eso? Que va, eso es problema de recursos humanos. Y muchos problemas que pasan en la práctica, sobre todo en muchas empresas españolas, es eso, esa desorganización a veces interna que tiene una empresa. Y dice, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Pues sí, señores, lamentablemente es posible. Y en Cuba, pues, ni hablar del tema. Muchísimas gracias. Gracias a usted, doctor José Lázaro Quintero Santos, por su exposición. ¿Alguna inquietud del público? ¿Alguna pregunta, por favor?